algoritmo que lee una cantidad indeterminada de números enteros positivos. Todos los números deben ser almacenados en un arreglo. Quiere decir que debemos crear ¿qué? Un arreglo. Bueno, ok. Abrimos PCI y vamos a crear entonces nuestro algoritmo. Primero vamos a agregar ¿qué? Números, ¿cierto? Entonces debemos definir la variable. Definir la variable, por ejemplo, va a ser, por ejemplo, números num como entero, ¿cierto? Quiere decir que si ya la declaré como entero, voy a automáticamente crear una dimensión con el mismo nombre, ¿cierto? Num. Como es una cantidad indeterminada de números los que yo voy a leer, pero no sé cuántos voy a leer, vamos a crear un arreglo, por ejemplo, de 1 a 100, un arreglo de 100 posiciones, de 0 a 99. ¿Listo? Una dimensión de 0 a 99. Es decir, ¿se puede almacenar máximo cuánta? 100 posiciones. ¿Listo? Ahora, yo voy a decir aquí, mientras, ¿por qué mientras y no for? Perdón, ¿por qué mientras y no para? Porque el algoritmo dice que es una cantidad que se desconoce, es indeterminada. Si se dijera una cantidad conocida de 100, automáticamente sabemos que vamos a almacenar 100 registros. ¿Sí me explico? Entonces por eso tenemos que trabajar con el ciclo mientras una pregunta que se realiza aquí sea positiva, se va a leer. Entonces yo voy a empezar a crear mis variables aquí. Entonces creo una variable switch, así como se llama un interruptor de encendido apagado, ¿cierto? Voy a crear también entonces una variable contador, así contador, y voy a crear una variable que me diga el número mayor. ¿Listo? El número mayor. Este contador me va a servir para saber cuántos números van siendo agregados. Este número mayor es el que me va a determinar quién es el número mayor. Bueno, entonces yo digo, a switch lo inicializo ¿dónde? En 1. ¿Por qué en 1? Porque voy a hacer la simbología como si fuera un binario. 1 está encendido, 0 está apagado. Entonces automáticamente digo, si switch es igual a 1, perdón, mientras switch sea igual a 1, a 0. ¿Qué va a hacer? Vamos a leer los datos. Entonces decimos, escribir, digite un número y le damos leer a num en posición de quién, no sabemos la posición, ¿cierto? Pero contador es el que vamos a incrementar. Bueno, entonces a contador, aquí a contador lo voy a inicializar en 0. ¿Listo? Entonces ahora sí le digo, ¿en posición de quién? De contador. Una vez que he realizado eso, entonces automáticamente digo, a contador lo voy a incrementar en ¿qué? Contador más 1. Esto entendiendo ¿qué? Un contador. ¿Listo? Entonces de esa forma nosotros vamos a ir agregando. Ahora, si nosotros compilamos este ejercicio o ejecutamos este ejercicio, perdón, decimos 5, 4, 3, no nos vamos a poder detener porque simplemente switch siempre va a valer 1. Entonces nosotros tenemos que ejercer control sobre la variable switch. Entonces por eso debemos determinar que para el algoritmo decimos aquí, escribir, esto que voy a crear, control para la variable switch, para la variable switch, escribir, desea agregar otro número, le coloco, si digite 1, no cualquier otro número. ¿Listo? O digámoslo así, 0, vamos a escribir tanto. ¿Listo? Y por último vamos a leer ¿qué? Leer switch, quiere decir que si la persona que digita aquí un 0, switch cambia su valor y se rompe enseguida, ¿cierto? Entonces, y por último decimos, listo ya. Ahí entonces estamos haciendo esta, que funcione de esta forma. Decimos,
45, ¿desea agregar otro número? Sí. 34, sí. 90, no. Y terminó la ejecución. Quiere decir que almacenó 1, 2 y 3 números. Bueno, ok. Entonces ya aquí hicimos el primer punto de nuestro ejercicio, que sería capturar una serie de números enteros positivos, almacenarlos en un arreglo, si es una cantidad indeterminada en un arreglo. Ahora dice, al finalizar la captura de información, que es lo que acabamos de terminar, debe limpiar la pantalla y visualizar los números leídos. Bueno, entonces sometámonos al algoritmo y decimos, debo limpiar la pantalla, ¿cierto? Y ahora vamos a visualizar los números leídos. Ahora, mientras que aquí yo sabía que tenía que utilizar un switch para poder leer una cantidad indeterminada, ahora yo sé cuál es la cantidad determinada que está de los datos que se cargaron. ¿Por qué? Porque tengo una variable contador que me dice de dónde a dónde va. Ah, bueno, entonces yo le digo, ¿para quién? Para una variable que voy a declarar acá arriba como i. Le digo, para i, que comienza ¿dónde? Perdón, esto es un 1, sí señor. Para i, que comienza ¿dónde? En 0. ¿Hasta dónde? Hasta contador, es decir, hasta el número contador, y ahí va a presentar un error, te lo anticipo, con paso de 1 a 0. Entonces fácil que le digo, escribir, sí, número, 2 puntos, concateno con la comita, posición, y escribo entonces aquí, num en posición de i. Él va a mostrar los números y se va a reventar al final. Ya les digo por qué. Entonces aquí ya estamos mostrando los números. Primero decimos 4, ¿sí? 56, ¿sí? 90, 0. Si ven que se revienta acá, muestra esto 4, 56 y capturamos 3. ¿Por qué se revienta? Sí, contador más 1. Se revienta por la sencilla razón, contador aquí se incrementa, es decir, cuando almacenamos aquí, contador se sigue incrementando, es decir, y si decidimos escribir 0, contador quedó, por ejemplo, si se almacenó la última posición fue 3, contador se incrementó ¿hasta dónde? Hasta 4. Hay dos formas de solucionarlo, una que es la más sencilla, así, contador menos 1. ¿Listo? Y la otra sería simplemente decirle aquí, que este incremento se realice solo si switch es igual a 1. Por ejemplo, si switch es igual a 1, entonces ¿qué va a hacer? Entonces si me aumentas esto, ¿ya? De esa forma allí lo controlamos, pero dejémoslo de la forma más sencilla. Ahí, dejémoslo de la forma más sencilla. Entonces quiere decir que ahora sí no tiene derecho a ¿qué? Reventarse nuestro algoritmo. Por ejemplo decimos 34, sí, 23, sí, 90, sí, 32, no. Si ven que se me mostró y no se reventó nuestro algoritmo. Entonces ya hicimos el punto donde leemos y donde mostramos la información. Ahora nos dice el tercer punto, visualizar el promedio de los números leídos. Ah, bueno, hay dos formas de sacar eso. Uno en el momento de ingreso y otro en el momento de ¿qué? De impresión o de salida de información. Entonces, para hacerlo un poquito más acorde, yo voy a crear entonces aquí una variable que se llame, por ejemplo, suma de números. ¿Listo? Suma de números. Y entonces a suma de números lo inicializo ¿dónde? En 0. En 0. Entonces, ¿qué sucede? Ahora simplemente vamos a hacer un acumulador. Este suma es un acumulador. ¿Qué es un acumulador? Quien va sumando todos los números que van digitando. Entonces digo, cada vez que se lea este señor, a suma de n, le voy a iniciar, le voy a decir, bueno, tú vas a recibir un nuevo valor. Tu mismo valor, suma de n, más lo que capturé yo aquí. Listo. Ah, bueno, como este señor me va a mostrar siempre la suma de todos, es decir, 5, entonces 0 más 5, ¿cuánto da? Por ejemplo, suma tiene que 0.
y digito aquí por ejemplo el número 5, entonces suma n más 5, ¿cuánto da? 5. Sigue el algoritmo, digitaron otro número, 20, entonces dice aquí, ¿cuánto vale suma n? 5, más 20, 25. Y así sencillamente estamos que acumulando los números que necesitamos almacenar. Perdón, estamos haciendo la suma de todos los números que estamos capturando. Por último, entonces decimos aquí, escribir, voy a escribir aquí algo así por ejemplo. Una linecita para que me diga. Promedio, 2 puntos de quién. Eso es sencillo, decimos entonces, si esta es la suma, entonces decimos suma de los números entre quién, entre contador, ¿cierto? Entre contador, así de sencillo, entre contador. ¿Por qué debemos dejarlo entre contador y no contador, entre contador más un menos uno? Una buena pregunta, ¿cierto? Porque resulta y pasa que contador siempre empieza en 0. Contador empieza en 0, entonces miremos aquí, un momentico, a ver qué sucede. Número 90, sí. Otro 80, sí. Otro 70, 0. ¿Cuál es el promedio? 80. Es decir, ya con esto aquí sacamos ¿qué? El promedio. Ahora nos falta, entonces capturar ¿qué? Aquí nos falta entonces ahora tener ¿qué? El número mayor. Ok, entonces simplemente con el número mayor lo que vamos a decir es que a n mayor lo voy a inicializar ¿qué? En 0, es decir, hasta el momento el primer número mayor que debo tener es 0, ¿cierto? Pues entonces cuando yo capture este número aquí, entonces digo, mire, si número num en posición de contador es mayor que n mayor, el número que está aquí en el momento debe ser sí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, entonces si este señor que acabamos de digitar aquí es mayor que el que yo tengo acá, automáticamente debo decirle, bueno, a n mayor le voy a asignar ¿qué? Num en posición de con. Quiero decir que entonces si se digitó un 5, entonces decimos 5 es mayor que 0, sí. Por lo tanto, a este n mayor bota su valor 0 y le voy a asignar entonces aquí 5. Siguiente iteración, digitaron 4. ¿4 es mayor que 5? No, ¿cierto? Siguiente iteración, digitaron 20. ¿20 es mayor que 5? Sí, entonces voto el 5 y cojo ¿qué? El 20. Entonces de esta forma vengo y entonces aquí promedio es, vamos aquí, perdón, y con esto finalizamos nuestro ejercicio. Control C, Control V, entonces aquí digo aquí, mayor, aquí pongo aquí, n mayor. Compilamos, digito un número, por ejemplo 23, perdón, ¿qué pasó? ¿23? Sí. 34, sí. 26, sí. 54, 0. Usted me dice, mira, el promedio es 34.5 y el número mayor es de 54. Entonces este es el ejercicio que ustedes debieron haber realizado.